Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Sábado de la semana número 32 del tiempo ordinario. 2 semanitas nos van quedando. La 33 y la 34, y liquidamos el año litúrgico, liquidamos el tiempo ordinario. Este día vamos a despedir dos elementos de nuestro programa en estos días. Vamos a finalizar la homilía de Monseñor Romero del 21 de enero de 1979, misa de cuerpo presente, misa única en el atrio de catedral, en las afueras. Y también vamos a finalizar el libro de la sabiduría. Ya la otra semana tendremos una catequesis sobre los libros de los Macabeos, y la última semana vamos a estudiar el libro de Daniel. Yo no le digo profeta, doy mis razones porque no uso el concepto de profeta Daniel. En todo caso, con esta homilía que hemos tenido de Monseñor Romero, lo que vamos a escuchar hoy al final es lo que muchos deberían buscar. Es la definición: cuál es la relación de la iglesia con el pueblo y cuál es la relación del pueblo con la iglesia. Oigamos a Monseñor. El señor presidente, a pesar de todo esto, ha dicho en México que no hay persecución a la iglesia, y compromete a nuestros periódicos poniendo en titulares de primera página un hecho que aquí la catedral lo está evidenciando, lo mentiroso que es. El señor presidente acusó en México crisis en la iglesia a causa de clérigos tercermundistas. Denunció la predicación del arzobispo como una predicación política y que no tiene la espiritualidad que otros sacerdotes sí siguen predicando. No, que me estoy aprovechando de mi predicación para promover mi candidatura del premio Nobel. Que tan vanidosos me creen, que no hay. A la pregunta sobre si existen en El Salvador los 14, el señor presidente negó que no existe nada de eso, como también negó que existieran desaparecidos y reos políticos. Anoche mismo, un periodista de México me llamaba por teléfono y me decía qué pensaba yo de las declaraciones. Le digo, no las conozco todavía, y él me las leyó por teléfono. Le digo, pues la mejor respuesta es que usted publique en su diario lo que estamos viviendo en este momento aquí. Un sacerdote asesinado por la Guardia Nacional y 4 jovencitos más murieron con él, y se interesó mucho por la noticia. Y al preguntarme cómo me explico la campaña calumniosa y difamatoria contra el arzobispo y el clero, pues le dije, esa es precisamente la razón por qué decimos que hay persecución en la iglesia. La campaña de psicosis entre las comunidades cristianas no es persecución.
¿No es también persecución el atropello de los derechos humanos y del pueblo? Porque la Iglesia siente que ese es su ministerio, defender la imagen de Dios en el hombre. Y les decía yo para terminar, fíjese que el conflicto no es entre Iglesia y gobierno, es entre gobierno y pueblo. La Iglesia está con el pueblo y el pueblo está con la Iglesia, gracias a Dios. Hermanos, a la luz de la palabra de Dios, estos acontecimientos, estas realidades nuestras, nos dicen que solo hay una salvación, Cristo Señor. Y por eso el Evangelio de Marcos, que nos va a llevar ya al altar, nos dice: el reino de Dios está cerca, ya se cumplió el tiempo. Conviértanse y crean. Señor, hoy nuestra conversión y nuestra fe se apoya en esos personajes que están allí en los ataúdes. Son los mensajeros de la realidad de nuestro pueblo y de las aspiraciones nobles de la Iglesia, que no quiere otra cosa más que la salvación del pueblo. Y mira, Señor, esta muchedumbre reunida en tu catedral es la plegaria de un pueblo que gime, que llora, pero no desespera, porque sabe que Cristo no ha mentido. El reino está cerca y solo nos pide que nos convirtamos y que creamos en Él. La relación de la Iglesia con el pueblo. Y de esto se va a desprender la relación de la Iglesia con el gobierno. Yo sé que muchos de ustedes, igual que yo, hemos tenido experiencias de ver a la Iglesia muy bien relacionada con el gobierno. Y al relacionarse con los gobiernos, dejan abandonado al pueblo. No es el caso de Monseñor Romero. Al presidente de El Salvador, Carlos Humberto Romero, general Carlos Humberto Romero, presidente por fraude electoral, a él le dice perfectamente el calificativo que merece: mentiroso. No hay buena relación entre iglesia y gobierno, porque la iglesia no puede ser amiga de mentirosos, no puede ser amiga de asesinos. Le están matando al padre Octavio. No lo mató un escuadrón de la muerte, entraron de civil, no, tanqueta, la Guardia Nacional. Dice el presidente que no hay presos ni desaparecidos políticos, que no existen las 14 familias. Mentiroso. Y esta expresión mentiroso abarca a todos los de su gobierno. La noticia dice que fue un enfrentamiento armado. Enfrentamiento, ustedes con una tanqueta y yo con mi guitarra. Enfrentamiento. Esto que estamos estudiando y que finalizamos hoy nos da dignidad como iglesia. La relación de la iglesia no es con el gobierno. Al gobierno lo denuncia. La relación de la iglesia es con el pueblo. El pueblo no puede estar con el gobierno porque el gobierno lo está matando. La iglesia
se une con el pueblo y el pueblo se une con la iglesia. Esto es una maravilla. Para esto nació la iglesia, para servir al pueblo. No nació para otra cosa. Nació para servir al pueblo. Cuando el padre Chencho Alas, en esa homilía de la misa única, decía él, Monseñor se fundió con el pueblo. Monseñor se hizo pueblo. Podría haberse quedado Monseñor como jerarquía. Les he explicado la diferencia. La Iglesia Católica tiene dos grandes grupos, los laicos y los clérigos. Clero y laicos son dos grupos de una sola iglesia. Muchos, como yo, en el momento que nos ordenan diáconos, dejamos de ser laos, dejamos de ser laicos, nos convertimos en clero. Y muchos, al convertirse en clero, se olvida que fueron laicos. Y Monseñor es clero, arzobispo, y el Papa es clero, obispo de Roma. Pero Monseñor Romero, a pesar de que él un día dejó de ser laico y se hizo clero, se mantuvo fundido, unido con su pueblo. El conflicto no es entre iglesia y gobierno. El conflicto es entre pueblo y gobierno. Y la iglesia está con el pueblo y el pueblo está con la iglesia. Gracias a Dios. Esta relación iglesia-pueblo es una opción de los cleros, de los clérigos. Usted decide. ¿Quiere fundirse con el pueblo o quiere fundirse con el gobierno? ¿A quién le va a servir? ¿Le va a servir al pueblo o le va a servir al gobierno? Usted decide. Usted decide. En esas estampas que mandan en las redes sociales, hay un obispo vestido con todos los atuendos de un obispo, báculo y todos los ornamentos, la mitra. Y está una pobre ancianita y el obispo le está explicando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la ancianita le dice, ¿y usted de cuál de los dos es? ¿Es del César o es de Dios? Relación iglesia y pueblo. Relación pueblo iglesia. La oración que la oración que Monseñor Romero eleva al final de esta homilía es maravillosa. Le llama a esos cadáveres mensajeros. Señor, hoy nuestra conversión y nuestra fe se apoya en esos personajes que están ahí en los ataúdes. Son los mensajeros de la realidad de nuestro pueblo y de las aspiraciones nobles de la iglesia, que no quiere otra cosa más que la salvación del pueblo. Y mira, Señor, esta muchedumbre reunida en tu catedral es la plegaria de un pueblo que gime, que llora, pero no desespera, porque sabe que Cristo no ha mentido. El reino está cerca y solo nos pide que nos convertamos y que creamos en Él.
Y podemos decir desde este programa, amén. ¿Sí? Es una oración. No sé cómo hizo Monseñor para sacar esa oración. Pero podemos decir en este programa, amén. Porque los cadáveres de 5 cristianos, 4 jovencitos, estaban en un retiro de iniciación, querían ser mejores cristianos, y un equipo de 10, el padre entre ellos, padre Octavio Ortiz, queriendo instruir a esta juventud, 20 muchachos, y se convirtieron en cadáveres. Pero Jesús no miente. El reino de Dios está cerca. Sí, los mataron, pues claro. Las balas matan, las tanquetas matan. Aplastaron al padre Octavio. Pero la lucha de ellos, de estos 5 mártires, no termina con la muerte. Ellos ahora son mensajeros. Cuando el Papa trató mal a Monseñor Romero, Monseñor le llevaba las fotos de los 5, de los 4 jóvenes y el padre asesinados y el padre aplastado. Y Juan Pablo II no quiso leer eso. No tengo tiempo para leer eso. Eran los periódicos para explicarle que aquí en el país se habla de comunismo, pero no es como el comunismo en Europa, santidad. No le quiso hacer caso. Pues fíjese, santidad, que usted no quiso leer los periódicos, los recortes. Pero fíjese, santidad, que ellos ahora son nuestros mensajeros en el cielo. Ellos llevan el mensaje a Dios y le van a decir a Dios, mire lo que nos pasó. Fíjese que fue la Guardia Nacional y el gobierno dice que es mentira. O sea, mira Jesús, ese gobierno es mentiroso. Son mensajeros. Y el pueblo reunido en la catedral gime, llora, pero clama y clama con esperanza, porque Jesús no mintió. El reino de Dios está cerca. Cuando la iglesia y el pueblo son uno solo, el reino de Dios está cerca. Vamos a despedir ahora el libro de la sabiduría. Estamos en los capítulos 18 y 19. Dice lo siguiente. Cuando un silencio apacible envolvía todas las cosas y la noche había llegado a la mitad de su rápida carrera, su palabra omnipotente se lanzó desde el cielo, desde el trono real, como un guerrero implacable en medio del país condenado al exterminio. Empuñando como una espada afilada tu decreto irrevocable, se detuvo y sembró la muerte por todas partes, a la vez que tocaba el cielo, avanzaba sobre la tierra, porque la creación entera, obedeciendo a tus órdenes, adquiría nuevas formas en su propia naturaleza para que tus hijos fueran preservados incólumes. Se vio a la nube cubrir el campamento con su sombra y emerger la tierra seca de lo que antes era agua. Apareció en el Mar Rojo un camino despejado y una verde llanura entre las olas impetuosas. Por ahí pasó todo un pueblo, protegido por tu mano, contemplando prodigios admirables. Eran como caballos en un pastizal y retozaban como corderos, alabándote a ti, Señor, su liberador. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos despidiendo el libro de la sabiduría. Les quiero decir que los estudiosos, a la hora de presentar el libro, la sabiduría,
o libro de sabiduría. Lo presentan como un tratado, y algunos dicen el mejor tratado de teología política. Libro de la sabiduría, o libro sabiduría, o solo sabiduría. Porque el libro es bien cercano al nacimiento de Jesús. Lógicamente ya no hay manera de escribirlo en hebreo. Para esto usted tiene que estudiar aquello que vimos en la segunda sesión de nuestra historia de la iglesia, cuando vimos que en Alejandría es Egipto y hay hebreos, pero la cultura griega los ha envuelto y los hijos ya no quisieron aprender el hebreo, hablan en griego. Y al hablar en griego, ellos están arraigados a su fe, la fe del pueblo de Israel, pero ya no tienen el idioma hebreo. Hablan griego. Por eso el rey, el emperador del imperio Seleucida, del imperio helénico, contrata 72 ancianos hebreos que traduzcan del hebreo al griego para que los hebreos que están en Alejandría, que ya no hablan hebreo, lean su texto sagrado en griego. Esta es la Septuaginta. Esta es la Biblia de los 70, se llama, donde están los 39 libros. Pero quedaron muchos libros que se escribieron después de la Septuaginta, después de la traducción de la Biblia hebrea que llegaba hasta el profeta Malaquías, pero ya no se escribió en hebreo. Algunos sostienen que algunos textos están en hebreo, pero fueron traducidos al griego y el acceso que tenemos es a lo escrito en griego. Sabiduría es uno de esos. Pero no es culpa ni mala intención. Es solo porque la cultura ya había cambiado. Por eso se escribió, posiblemente en Alejandría, se escribe el libro de la sabiduría, pero ya no en hebreo. La gente ya no habla hebreo, hablan griego. Y como es un tratado de teología política, qué lástima que el compañero sacerdote Martín Lutero le haya restado importancia a este libro. Lo que hemos leído hoy es cómo la sabiduría, que es un espíritu, la sabiduría que es Dios mismo, fue la que no soportó que el pueblo siguiera esclavo en Egipto y decidió liberarlo. Y hasta retozaban en medio de las olas, como caballos, retozaban, brincaban, porque estaban dejando atrás una esclavitud. Retozaban porque iban hacia una tierra que emana leche y miel. Es la sabiduría la que no soporta la esclavitud, sino que busca la liberación. La sabiduría es teología política, todo el libro, porque se atreve a decir cuál va a ser el juicio para los gobernantes. Los gobernantes están para servir al pueblo, pero los gobernantes maltratan al... bueno, entonces el libro de la sabiduría dice cómo va a ser el juicio para los gobernantes. Espérense, yo al pueblo lo perdono, libro de la sabiduría, pero a los reyes los juzgo, y los juzgo severamente. Esto es sabiduría. Allá los hice pasar por el mar rojo. Fue la sabiduría, fue Dios mismo. Y ahora caminan hacia la tierra prometida. Yo los acompaño. Solo cumplan la ley. Y cuando me abandonen, yo los voy a estar esperando. Y cuando quieran corregirse, aquí voy a estar. Sabiduría. Y como es un libro casi del tiempo de Jesús, lo más seguro es que Jesús leyó
este libro. No lo cita nunca, lamentablemente. No aparece en ningún lugar que diga, como dice el libro. No hay cita. Pero seguramente Jesús lo leyó. Y al leerlo, puede entender Jesús que Él es la sabiduría. Si lo leemos desde Juan, desde el principio era la sabiduría Jesús. Si leemos los 3 sinópticos, poco a poco Jesús se va dando cuenta que Él es la sabiduría. La sabiduría que dice, al pobre lo perdono, pero al rey, al emperador, al jefe, lo juzgo, y lo juzgo severamente. Ha sido bonita la experiencia de estudiar el libro de la sabiduría. En 2 semanas estaremos despidiendo el Evangelio de Lucas también. Termina el tiempo ordinario, termina la reflexión por este año del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Vamos a entrar al capítulo 18 de Lucas, versículos del 1 al 8, dice lo siguiente. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole, te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo, yo no temo a Dios, ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo, oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar. Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Lucas ya lo meditamos, esto ya lo estudiamos en los domingos. Yo hoy solo quiero hacer la vinculación de lo que hemos estudiado del libro de la sabiduría. Si Dios tiene que hacer opción, porque sí lo hace, ¿con quién estaría Dios? ¿Con el juez injusto o con la viuda que quiere justicia? Dios a la viuda la pone como ejemplo de pueblo, clamando, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia contra mi adversario. La viuda representa al pueblo y el juez representa a los gobiernos, a los poderes. Esto tardaríamos mucho tiempo haciendo la vinculación con la realidad nuestra. Yo trato de no meterme en el programa, no me gusta meterme en esas aplicaciones porque no pretendo ni favorecer ni estar en contra de nadie. Dejo las reflexiones porque ahí sí, ya personalmente, cada uno toma su opción. Pero la viuda representa al pueblo. El juez injusto representa a los gobiernos, a las autoridades. El gobierno, el juez, no teme a Dios, ni ama a los pobres. Pero para que la viuda deje de fastidiarlo, le va a hacer justicia. Pero ese es el caso del Dios
del juez, hombre poderoso, injusto, ni teme a Dios ni ama a los pobres. A pesar de ser un hombre injusto, que ni ama a Dios, ni respeta a Dios, ni teme a Dios, ni ama a los pobres, hace justicia. Ahora vámonos al tema de Dios. ¿Y Dios es injusto? No. ¿Y Dios ama a los pobres? Sí. Entonces, Dios hará justicia. Tal vez tarde, pero hace justicia. No metieron preso a nadie por el asesinato de Rutilio Grande, por el asesinato de Monseñor Romero. Aquí no hay justicia, pero Dios ha hecho justicia con Monseñor y con todos nuestros mártires. Porque Dios dijo: yo amo al pueblo, yo amo a los mártires, a las mártires, y les hago justicia dejándolos en el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Facundo dice una cosa muy bonita: llevamos 2000 años celebrando el nacimiento de Jesús. Nunca nadie celebra el nacimiento de Herodes, el nacimiento de Caifás. No. Hoy en la noche tenemos el compromiso, la invitación de ir a la UCA. Nos esperan los 6 compañeros sacerdotes jesuitas, Julia Elba y Celina. Y la fiesta siempre se le daba un carácter de memoria, de conmemoración por todos los mártires, porque Dios les hizo justicia, no los tiró al olvido, se han quedado en el corazón de todos los pueblos, y en este caso concreto, nuestros mártires están en nuestro corazón salvadoreño y están en el corazón de todos aquellos que aman a este país, El Salvador. Esta es la justicia. La sabiduría acompañó a los 6 sacerdotes jesuitas y a Julia Elba y Celina y denunció a esos que disparaban, a esos que descargaron sus fusiles en el rostro, en el pecho, en los brazos, en las piernas de estos mártires. La sabiduría no está con el que dispara. La sabiduría está con el que recibe las balas. Pero como dice Monseñor en la oración, sabe que Jesús no es mentiroso. El reino de Dios está cerca, porque Dios ama a los pobres, porque Dios le hace justicia a los pobres. Puede ser que tarde, pero Dios hace justicia. A los mártires que vamos a conmemorar hoy, Dios les hizo justicia dejándolos en la historia, no sacándolos, no los sacó, no los sacó, los dejó en la historia. Y aquí se van a quedar para siempre. Qué cosa más bonita que 36 años después estemos con ellos. 36 años después, ellos están con nosotros. Que vivan los mártires del Salvador. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.